El sismo del jueves 19 de septiembre de 1985 vio nacer a miles de héroes que enfrentaron la tragedia solamente con sus manos y una enorme voluntad por ayudar, pero en la madrugada de este martes 25 de octubre de 2022, uno de ellos se ha ido. Marcos Efrén Sariñana, el rescatista que fue mejor conocido como La Pulga, falleció por causas naturales en su natal Cuautla. Marcos Efrén fue un hombre valeroso y comprometido en ayudar a sus semejantes y que por iniciativa propia inició un camino voluntario en el mundo del rescatismo durante los terremotos que asolaron a la Ciudad de México en 1985, desempeño que lo haría muy popular y conocido, pero que en realidad le abriría las puertas para ofrecer su ayuda en distintas desgracias ocurridas en México y en el extranjero, transformando un antiguo sueño de convertirse en un médico misionero en una realidad paralela. Historias de terremotos se une a la pena de la partida de La Pulga, por lo que le dedica este video a su memoria, ya que muchas personas en México y el extranjero pudieron tener una segunda oportunidad gracias a su labor. Joven Iván localizó un reportaje de cómo se estaba trabajando en el Hotel Finisterre. Viene y me enseña este reportaje. Y es el primero que me pregunta, ¿todavía tiene el suéter este? Con esto doy testimonio, Marco Antonio, de que mi labor como rescatista comenzó en el Hotel Finisterre. Mi esposa y mi hermana me reconocieron que era yo por este suéter. Y por un pantalón gris, el pantalón gris se echó a perder. Me lo puse nomás para que vieran cómo andaba yo. Iba yo llegando exactamente con este suéter y con un pantalón gris. Y nadie puede decirme que no es cierto. Ahora puedo contestarle a Iván, ahí está ese suéter. ¿Quiere usted, Marco, investigar si estuve yo en el Hotel Finisterre? Me va a ver por ahí con este suéter. Después ya fue otra ropa que se internacionalizó. Marcos Efrén Sariñana Guadarrama nació el 18 de junio de 1943 en Cuautla, Morelos. Vivió su infancia en la esquina de las calles de Temor y Escolta de Morelos, dentro de una sencilla vecindad en contraesquina del Palacio Municipal de su ciudad natal. Su familia se dedicaba al comercio de verduras en el mercado municipal de Cuautla y pertenecían a la Iglesia del Séptimo Día, forjándose desde pequeño en esa religión que le daba la posibilidad de convertirse en un médico misionero, un sueño que desde niño tenía que le permitía ayudar a la gente. Marcos Efrén, un hombre de baja estatura, medía 1.58 metros de altura, lo que le hizo ganarse el apodo de La Pulga. Sin embargo, contaba con un enorme corazón y un férreo carácter que lo hacía cumplir las metas que se proponía. La Pulga nunca dejó de estudiar, mientras a la par, tal como su padre, se dedicaba al comercio de todo tipo de cosas, desde legumbres hasta juguetes o artículos de temporada para ganarse el sustento. Sus intereses variaban desde el estudio de la Biblia hasta levantarse temprano todos los días para salir a correr con el objetivo de mantenerse sano y delgado, afición que lo llevaría a inscribirse en competencias de resistencia, desde carreras de 5 a 10 kilómetros hasta llegar a los maratones que le ofrecían un reto mucho mayor. La Pulga tuvo como objetivo convertirse en pastor de la iglesia adventista para que algún día
pudiera cumplir su sueño de volverse médico misionero, así que en 1970 viajó a Nuevo León para inscribirse en la Universidad de Montemorelos, institución patrocinada por la Iglesia Adventista, la cual le abrió las puertas para terminar ahí sus estudios de preparatoria y obtener posteriormente el título de licenciado en teología. Como parte de su educación académica, la Pulga obtuvo en aquella universidad un desarrollo que abarcó aspectos como el espiritual, intelectual, físico y social, el cual se complementó con una filosofía de promoción al servicio por amor, en lugar de la ambición egocéntrica, estudios que combinaron una actitud de auxilio y solidaridad con su propia necesidad de ayuda como médico misionero, un altruismo que a la Pulga ya le circulaba en la sangre desde chico y que le hacía sacrificar en su negocio las ganancias de un producto ante un cliente de bajos recursos. No era raro tampoco ver a la Pulga ayudar a cualquier persona que tuviera un incidente en la calle. Las vueltas de la vida lo alejaron del objetivo de estudiar medicina y convertirse así en médico misionero. Sin embargo, en esa facultad pudo obtener por curiosidad propia algunos conocimientos sobre primeros auxilios, los cuales utilizó el 19 de noviembre de 1984 en un desastre ocurrido al norte de la Ciudad de México, durante una serie de explosiones de gas en una planta de petróleos mexicanos que devastaron la población de San Juan Ixhuatepec, zona donde unos años antes la Pulga había sido pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Al ser un hombre que solía levantarse muy temprano, se enteró del desastre y de inmediato salió de Cuautla para dirigirse hacia allá, mientras en San Juanico las explosiones aventaban por los aires fragmentos de los enormes tanques que junto a la radiación del calor lo incendiaban todo. La Pulga llegó a las 9:30 de la mañana, cuando aún la emergencia estaba lejos de ser controlada. La planta se estaba incendiando, así como cientos de casas, por un enemigo incontrolable al que nunca se le había enfrentado, dándose cuenta de lo peligroso que es el fuego sin control. No le quedó de otra más que auxiliar a los heridos, llevarlos a los puestos de socorro y, una vez controlada la emergencia, unirse a la ayuda de los damnificados. Esta fue su primera experiencia dentro de un accidente a gran escala provocado por un error humano, desastre que lo orilló a prepararse sin imaginarse todavía que esto era el inicio de una vida como rescatista. San Juanico le demostró a la Pulga que la ayuda de la gente común puede marcar la diferencia cuando un desastre supera a los equipos de rescate, desastre que lo hizo consciente de la importancia de la prevención. Aquella experiencia lo hizo acercarse a la Cruz Roja de Cuautla, con el fin de tomar un curso de primeros auxilios, con el sueño de convertirse en socorrista de esa institución, obteniendo su diploma en el mes de agosto de 1985. Sin saberlo, el punto de inflexión para la Pulga ocurriría unos días después. El jueves 19 de septiembre de 1985, Marcos Efrén se trasladaba a la Ciudad de México en autobús para cumplir varios objetivos: comprar los juguetes para su puesto ambulante, recoger su número y hacer el registro para la maratón de la Ciudad de México, que se llevaría a cabo el domingo, y por último, visitaría las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana de Polanco para pedir informes del procedimiento para ingresar a la benemérita institución. Durante el trayecto, la Pulga iba revisando un capítulo de su Biblia, en la que venía leyendo coincidentemente un pasaje que decía: «No temas, que yo estoy contigo, yo soy tu Dios y estoy contigo. No temas, te salvaré con mi mano victoriosa». A las 7:19 horas de la mañana, su camión circulaba por la calzada de Tlalpan y estaba a punto de llegar a la central de autobuses del sur en Tasqueña, cuando el sismo lo sorprendió mientras el autobús de la empresa Cristóbal Colón que lo trasladaba esperaba la luz verde del semáforo en la esquina con la calle de Xotepingo. El bamboleo del camión, la estrepitosa salida de los clientes de la panadería San Pablo, que estaba a un lado, y el correr de la gente alarmó a la Pulga. Al pasar el sismo ya cerca de la terminal de camiones, Marcos Efrén Sariñana se bajó del autobús y se enteró de que el Hotel Finisterre, que estaba localizado del otro lado de Tlalpan, se había derrumbado. La Pulga de inmediato tomó la decisión de saltar las vías del tren ligero que se mantenía en construcción para la Copa Mundial de Fútbol que se celebraría en la capital el año siguiente, acercándose a las ruinas del hotel, que se sentó en su base y que se encontraba recargado en un puente peatonal. Ese fue el momento donde la leyenda de la Pulga comenzó a tomar forma. Su primer rescate
fue el de un hombre que se mantenía atrapado de un brazo en las ruinas de aquel hotel. 3 noches después, el rescate de Abel Torres Chávez de las ruinas del Conalep conformó la última de las 27 personas a las que pudo salvar, siendo esta la que lo llevó a la fama. Es muy importante recalcar que varios de esos rescates, la Pulga estuvo arriesgando su propia vida durante el proceso. Marcos Efrén Sariñana se mantuvo trabajando en varios puntos de la Ciudad de México, auxiliando a las personas que lo necesitaran, regresando en las noches a Cuautla para ver a su esposa Guadalupe Hernández y a sus hijos, saliendo muy temprano al día siguiente hacia la capital para continuar con la actividad. La Pulga en aquel fatídico septiembre colaboró en la evacuación del Centro Médico Nacional en un edificio derrumbado en la esquina de las calles 5 de Febrero y Fray Servando Teresa de Mier, lugar donde ayudó a un par de niñas a bajar de la azotea. En el estacionamiento subterráneo de un edificio derrumbado en la calle de Venustiano Carranza, sacó una pareja atrapada dentro de un Volkswagen y que llevaban 24 horas ahí. En el edificio de la Procuraduría de Justicia ocurrió lo mismo, con 3 policías judiciales atrapados dentro de su auto. La Pulga llegó a presentarse en las ruinas del Café Superleche, en Victoria y Eje Central, pero al ver que se estaban incendiando sus restos, decidió dirigirse a otro lado, ya que su experiencia en San Juanico le indicaba que donde había fuego, las posibilidades de sobrevivientes eran casi nulas. Sumado a ello, en las quemadas ruinas del Hotel Regis, la Pulga participó en el rescate y recuperación de 8 cuerpos. En la estación Centro Médico del Metro, auxilió a varios usuarios que sufrieron desmayos por la impresión que les causó el sismo de la noche del viernes 20 de septiembre. De la misma manera, logró ayudar a muchas personas durante sus trayectos por las calles del centro histórico. La Pulga realizó además labores de acopio junto a varios estudiantes de la Escuela Nicolás Bravo, perteneciente a la Iglesia Adventista, los cuales acumularon donaciones en Cuautla que trajeron a la Ciudad de México para ser distribuidas a un costado del Monumento a la Revolución. La labor de la Pulga se hizo muy conocida cuando el periodista Guillermo Ochoa lo entrevistó en su noticiero Hoy Mismo unos días después del sismo, dándose a conocer masivamente su labor en los días subsecuentes a los terremotos. Marcos Efrén Sariñana regresó a Cuautla con el deber cumplido, pero completamente agotado, con varios kilos de peso perdidos y cargando consigo duras experiencias y recuerdos que lo acompañarían y atormentarían hasta el último día de su vida. La Pulga perteneció a un enorme grupo de mujeres y hombres que se pusieron a disposición de las personas que lo necesitaban, siendo importantísimos y marcando la diferencia durante los terremotos de 1985. Sin embargo, para Marcos Efrén se convirtió en el inicio de una carrera voluntaria que lo llevaría a enfrentar diversos desastres, ya sean de origen natural o provocados por el ser humano. Su naciente carrera de rescatista lo hizo presentarse el 11 de octubre de 1986 en El Salvador para auxiliar a las víctimas del terremoto ocurrido en esa ciudad el día anterior, laborando en las ruinas del edificio Rubén Darío, inmueble que contaba con un centro comercial. Ahí ayudaría al rescate de 9 personas con vida. Entre otros desastres, colaboró en 1988 en los rescates de la explosión de la mina 4 y medio de Musquis, Coahuila. En ese mismo año, apoyó a damnificados del huracán Gilberto en Monterrey y apoyó en las labores de rescate en la explosión de cohetes en el Mercado de la Merced en la Ciudad de México. Para octubre de 1989, se presentó para rescatar a 9 cadáveres atrapados en una sección que cayó del puente de la Bahía de San Francisco tras el embate del violento terremoto de Loma Prieta. En abril de 1992, apoyó en las labores de auxilio de los damnificados durante la tragedia provocada por las explosiones de gasolina en los drenajes del sector Reforma de la ciudad de Guadalajara. Para 1997, colaboró junto a las autoridades guerrerenses en la búsqueda de víctimas provocadas por el embate del huracán Paulina en Acapulco. En 1988, rescató a 7 niños y un anciano atrapados por el deslave de la ladera del volcán Casitas en Nicaragua. A principios de 1999, la Pulga localizó con vida a 12 ancianos perdidos después del terremoto del Eje Cafetalero en Colombia. En ese mismo año, apoyaría a los damnificados por el embate del tornado ocurrido en la ciudad de Moore, Oklahoma, desastre natural mejor conocido como el Tornado de la Muerte. Además, salvaría la vida de una niña y un adolescente de las ruinas de un edificio colapsado por el sismo de Izmit
en la lejana Turquía. También buscaría vida debajo de los escombros de unos edificios habitacionales derrumbados por el terremoto de Tehuacán, ocurrido en junio de ese año en la ciudad de Puebla, y finalmente, en el año de 2000, apoyaría a damnificados afectados por el desbordamiento del río de la Compañía en el Valle de Chalco. Marcos Efrén Sariñana mantuvo durante gran parte de su vida una enorme preocupación por los desastres que se pudieron presentar en su comunidad, en especial por la actividad del volcán Popocatépetl y los constantes sismos que golpean a la parte central de México, siendo el más duro de ellos el del 19 de septiembre de 2017, tragedia a la que ya no se pudo presentar para ayudar a las diversas poblaciones de su estado, y mucho menos en la Ciudad de México, debido a sus problemas de salud. En sus últimos años, Marcos Efrén se alejó de la vida de rescatista e incluso abandonó las competencias atléticas y su trabajo como comerciante, dedicándose de lleno al estudio de la Biblia, pero sin dejar de ayudar a la gente, sobre todo a las personas cercanas a él. La Pulga dividió su vida en dos etapas: la del hombre luchón, comerciante ambulante, trabajador, hombre sencillo de bajo perfil y predicador de su fe. En la otra etapa, fue un hombre que, además de ser esposo y padre de familia, conoció la fama, fue reconocido internacionalmente, un viajero incansable, empleado del gobierno morelense, actor de cine y una persona que se convirtió en embajador del rescate en México ante los embates de la naturaleza en otras latitudes, pero que también negó constantemente ser considerado un topo, ya que no se sentía parte de ellos. Además, conoció los problemas que asolan a las personas comunes, como el alcoholismo, el ser encarcelado injustamente o sufrir de constantes problemas económicos que lo orillaron a vender agujas en los camiones o a trabajar de cerillo en un supermercado para salir adelante. Es decir, su vida estuvo llena de iluminaciones y caídas, pero si algo lo caracterizó es que siempre se levantaba de nuevo para salir adelante. Personalmente les puedo decir que yo fui testigo de su apoyo. La Pulga aceptó que hiciéramos juntos un libro que relatara su vida, investigación que realizamos en Cuautla durante 15 meses, logrando una edición que fue presentada en octubre del año de 2017 en el Museo de Arte Popular MAP, unos días después del sismo de aquel año. En esa publicación, el poeta Vicente Quirarte, quien amablemente nos hizo el prólogo, recalcó que San Juanico puso de manifiesto el temple de Marcos Efrén Sariñana, siendo esa su épica iniciación, pero lo que realmente definía a la Pulga era su cabeza fría, la que le permitía poder desempeñar su trabajo, pero conservando siempre el corazón caliente, el cual era el motor que lo hacía permanecer debajo de las ruinas. En alguna ocasión, la Pulga me leyó un poema escrito por él y que a su vez lo comparto, por ser de esas cosas muy personales que nos hacen conocer sus inquietudes un poco más. Cuernavaca de mi vida, ¿cómo no pensar en ti? Si tú eres mi consentida, mi vida doy por ti. Experiencias no me has dado que me hayan puesto a llorar, tampoco te las deseo porque me vas a extrañar. Que una tormenta, una tromba está cayendo y a muchos van a ir flotando. ¿Por qué no se prepararon siquiera de vez en cuando? De las barrancas no salen riendo zonas de alto riesgo, entre las cañadas, entre los cerros, en los arroyos habitan creyendo que esto no es un juego. Otro terremoto viene y muy fuerte, de más de 8 grados, y a miles les va a afectar. Tu familia está en peligro. ¿Te has puesto a pensar? A mis paisanos queridos, algo les quiero decir. 27 años ya en esto, no me dejan ya mentir. A mis paisanos queridos, cuernavaquenses queridos, Cuernavaca de mi vida, nunca me olvido de ti. Y si lecciones no aprendes, y si lecciones no entiendes, tal vez te olvides de mí, o vete olvidando de mí. Marcos Efrén Sariñana es ya parte de la historia. Su actuar durante el terremoto de México lo hizo convertirse en uno de los 3 personajes más mencionados de ese tema, junto a nombres como el de Jacobo Zabludovsky o el de Plácido Domingo, personajes que son mencionados en todos los libros y documentales que tratan sobre el desastre de 1985. Espero que el ejemplo de la Pulga no sea olvidado e inspire a más personas a pensar en el prójimo. Yo por lo pronto ya puse mi granito de arena.